Buenos días a todos. Reanudamos el debate en la causa von Bernich Cristian Federico sobre infracción al artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el último párrafo del 142, inciso primero, segundo y quinto, 144 ter, segundo párrafo y 80, incisos 2, sexto y séptimo del Código Penal. Y vamos a comenzar informando a la presencia de partes para adelantar un poco, porque ya hubo demasiada demora en el comienzo. Sí, doctor Rosaki, se encuentran presentes los abogados querellantes, los doctores Marta Lía Bedio y Marcelo Enrique Ponce Núñez como representantes legales de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Central de Trabajadores Argentinos, y por las víctimas Analía Mafeo, María Mercedes Molina Galarza. Así que en primer término vamos a escuchar al doctor Alejo Ramos Padilla. Adelante, doctor. Gracias, señor presidente. Antes de comenzar este alegato, debo señalar, anticipándome a alguna estrategia de la defensa, que estamos juzgando a un hombre que desde hace muchos años se sabe fue un activo colaborador de la dictadura militar. Y para ello alcanza con leer el informe CONADEP o incluso las publicaciones que aparecieron apenas se recuperó la democracia. Sin embargo, por las razones que voy a exponer, fundamentalmente vinculadas a una estrategia de impunidad, con la complicidad de recién 30 años más tarde, tenemos la posibilidad de juzgar a este genocida Cristian Federico von Bernich. Creemos que amerita un párrafo especial uno de estos delitos de derecho interno que aquí se ventiló, que es el de los tormentos. Y es necesario desarrollarlo, señor presidente, porque, entre otras cosas, la Fiscalía en su requerimiento de elevación a juicio no incluyó la coautoría de von Bernich en las torturas sufridas por Moncalvillo, los hermanos Mainer, Moretini, Salomone, Idiart y Galarza, a pesar de estar von Bernich indagado, procesado por estos delitos, y a pesar de que esta querella también lo ha requerido del sistema judicial, que tanto en causa 13 como en 44 y sucesivas, negaron la existencia del delito en caso de no poder probarse la aplicación de algunos tormentos específicos. Esta parte querellante sostiene, en cambio, que las condiciones generales de detención constituyen en sí mismas tormentos. Para romper ese círculo perverso es que hoy pedimos nuevamente que se condene a Cristian von Bernich por genocidio, ya que entendemos, señor presidente, que se han dado acabados argumentos que ameritan esa condena sin infringir el derecho de defensa en juicio ni alterar el principio de congruencia, cuyas heridas aún hoy permanecen abiertas en el seno de la sociedad, traducido en el hecho más doloroso que hoy por sobre nosotros estamos viviendo: la ausencia en este recinto de nuestro compañero Jorge Julio López, en un día en que la justicia argentina tiene nuevamente la oportunidad de ponerse de pie. Y la evidente comisión del delito de genocidio, vamos a pedir la pena máxima prevista en el sistema penal. Ha quedado acreditada la responsabilidad penal en todos los casos del debate. Como capellán policial y como sacerdote, fue miembro de la estructura represiva anteriormente descrita, siendo autor de los diversos hechos que hoy están siendo juzgados. Von Bernich utilizó su rol de capellán como elemento de quiebre moral de los detenidos desaparecidos y de sus familiares. Utilizó la influencia que ejercía la función sacerdotal para manipular, torturar, secuestrar y asesinar a los detenidos. La Brigada de Investigaciones de La Plata funcionaba como un centro de recepción, primeros interrogatorios y distribución de prisioneros. Por lo tanto, era, en coordinación con el Destacamento Policial de Arana, el principal centro de torturas, ya que los represores entendían que la información debía obtenerse rápidamente. Así lo han declarado la totalidad de los exdetenidos que testimoniaron en este proceso, como recién reseñé, si bien debe destacarse que surge también de los testimonios que los interrogatorios de los primeros días posteriores al secuestro tenían como fin, obtener información útil. En cambio, el resto del tiempo se torturaba con el único objeto de doblegar el espíritu y quebrantar la voluntad. Y esa dificultad también se plantea en este proceso porque así como nuestro sistema judicial está hoy armado y vigente, tenemos que la gran mayoría de gentes
que se encuentran insertas en nuestras unidades carcelarias son personas pobres e indigentes. Y hoy tenemos que romper ese marco, porque hoy tenemos que condenar a una persona que no pertenece a esa clase social, sino que por su origen, por su inculturación, está, por cierto, muy lejos de pertenecer a ese tipo social al cual nuestro sistema jurídico en líneas generales persigue. Y esto también es una dificultad social y jurídica que tenemos que asumir, y no por ello darle la espalda, sino asumirla como corresponde y perseguir hasta las últimas consecuencias a aquellos que han cometido delitos tan graves como los que están juzgando hoy aquí ante este tribunal. Las víctimas, en esos casos, tampoco recibían ningún tipo de alimentación ni de cuidado, por el contrario, eran sometidos generalmente al principio de sus privaciones ilegales de la libertad, al paso de corriente eléctrica, a golpes o a principios de asfixia, entre otros modos de tortura, para obtenerles la información que buscaban los represores para continuar y perfeccionar ese plan masivo de exterminio que estaban desplegando. Quiero decir que encuentro plenamente acreditados los hechos y la consecuente responsabilidad penal de Cristian Federico von Bernig, de las demás y restantes circunstancias personales obrantes en esta causa. Si algo caracterizó aquella época fue precisamente el alejamiento de toda norma jurídica, y eso es subrayable. Obviamente el alejamiento del apartamiento de la justicia. Y en el plano personal, recuerdo aquellos años, yo ingresé en la justicia en el año 71, y en aquellos años si hubo una frustración para todos nosotros que estábamos en la justicia, era empezar a reconocer que el gobierno de facto se había apartado notoriamente, que ya no había ley, que no había justicia, que todos los habeas corpus eran negativos y que aquello que alguna madre acercándose a alguna mesa de entradas contaba que sus hijos podrían estar desaparecidos frente a la negativa de los tribunales, que decíamos que teníamos la ley 2840, que era la ley de seguridad nacional, todo eso fue un gran engaño y fue quizá una de las mayores frustraciones que he tenido a lo largo de mi vida. Su colega, el doctor Kraus, nos hablaba de que la duda razonable no debe caer en la cabeza de la Fiscalía. Me tocó intervenir hace unos meses en un expediente donde se había muerto una chiquita de 7 años y donde el Ministerio Público decidió no acusar. Durante este proceso acreditan de manera más que suficiente y lejos de cualquier duda razonable que María del Carmen Morettini fue víctima de homicidio triplemente calificado. Y cuando hablamos de revictimización, no hablamos de lo que estaba diciendo la Fiscalía hoy. Estamos hablando de esto, del Estado negando 30 años después lo que pasó en nuestro país. La querella es donde asume su rol más evidente y más importante y le permite mantener la acción para que el tribunal pueda condenar estos hechos. La pregunta es si puede la Fiscalía a 30 años tener una duda sobre este tema. Que los desaparecidos fueron víctimas del terrorismo de Estado y que es necesario que se imponga de una vez por todas la memoria, la verdad y la justicia. Me parece, desgraciadamente, y lo digo con muchísimo respeto, una situación grave de una incoherencia racional imposible de sustentar en un proceso. Por consiguiente, reitero, esta parte sustenta la postura de la querella anterior. Muchas gracias. Gracias, doctor. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata pronuncia el siguiente fallo. Primero, condena a Cristian Federico von Bernig, de las demás condiciones sobrantes en autos, como partícipe necesario en la privación ilegal de la libertad y coautor en la aplicación de tormentos agravados de Héctor Mariano Vallent, partícipe necesario en la privación ilegal de la libertad agravada y coautor en la aplicación de tormentos agravados de Juan Ramón Nazar, a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, con accesorias legales y costas, todos los hechos referidos, delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar en la Argentina entre los años 1976 y 1983.
Regístrese, dese por notificado por lectura, estése a la audiencia el día ya fijado para la exposición de los fundamentos del presente. Norberto Lorenzo, Carlos Alberto Rosansky, Horacio Alfredo Izarralde, ante el secretario.